Nunca pensé que las palabras más dolorosas de mi vida las escucharía en lo que debería haber sido uno de mis días más felices. Me llamo Rafaela, tengo 28 años, y acabo de graduarme como ingeniera civil después de 6 largos años de estudios nocturnos mientras trabajaba de día para pagarme la carrera. Esa noche calurosa de julio en Ciudad de México, el aire húmedo y espeso se colaba por las ventanas abiertas del restaurante donde mi familia había organizado mi cena de graduación. Había elegido cuidadosamente mi vestido azul marino favorito, ese que me hacía sentir segura, elegante y preparada para cualquier ocasión especial. Llevaba mi diploma en una carpeta de cuero marrón que había comprado especialmente para esta celebración, y no podía dejar de sonreír cada vez que mis dedos lo tocaban. Por fin, había logrado algo que parecía completamente imposible cuando era adolescente, y veía cómo mis padres luchaban económicamente día tras día para mantener a nuestra familia de 5 hermanos en una casa pequeña y abarrotada de la colonia Doctores. El restaurante, la hacienda de los Morales, estaba completamente lleno de familias celebrando diferentes ocasiones. El sonido alegre de mariachis llenaba todo el ambiente festivo y el aroma intenso de mole poblano me recordaba vívidamente a las comidas dominicales de mi infancia. Mis hermanos habían llegado puntuales por primera vez en años, algo verdaderamente inusual en nuestra familia, y hasta mi tía Esperanza había hecho el viaje desde Puebla específicamente para acompañarme en este momento tan importante. Todo parecía absolutamente perfecto. Mamá llevaba puesto su vestido floreado de colores vivos, que solo usaba en ocasiones realmente especiales, y papá se había puesto su mejor camisa blanca, planchada con tanto cuidado y dedicación, que aún se podían ver claramente las marcas perfectas de la plancha. Los meseros atentos habían traído ya los platos principales humeantes cuando decidí hacer un brindis emotivo. Me puse de pie lentamente, levanté mi copa de agua de Jamaica fresca y comencé a hablar con el corazón en la mano sobre lo profundamente agradecida que me sentía por su apoyo incondicional durante todos estos años difíciles. Fue exactamente entonces cuando mamá me interrumpió abruptamente con una sonrisa forzada que definitivamente no llegaba a sus ojos cansados. «Rafaela, ya que estás ahí parada hablando tan bonito de agradecimiento», dijo con esa voz particular que conocía tan bien, esa que siempre usaba cuando estaba a punto de decir algo que sabía perfectamente que dolería. «Tu papá y yo tenemos algo muy importante que decirte». El restaurante siguió con su bullicio constante y alegre, pero en nuestra mesa específica se hizo un silencio extraño y pesado. Mis hermanos dejaron inmediatamente de comer y me miraron fijamente con una expresión tensa que no supe interpretar en absoluto. Papá bajó la vista directamente hacia su plato de cochinita pibil, como si fuera la cosa más fascinante del mundo entero. «Llevamos muchos años guardándonos esto», continuó mamá con voz firme, «pero ahora que ya eres una profesional exitosa y puedes valerte completamente por ti misma, creemos sinceramente que es hora de ser completamente honestos contigo». Hizo una pausa que me pareció absolutamente eterna, mientras yo seguía de pie con la copa temblando en mi mano, sintiendo cómo el corazón se me aceleraba violentamente sin entender exactamente por qué. «La verdad es que tu papá y yo siempre deseamos que nunca hubieras nacido. Fuiste un accidente terrible, Rafaela, y arruinaste completamente todos nuestros planes». Las palabras de mamá golpearon mi pecho como un martillo que destroza vidrio. Mi copa de agua de Jamaica se resbaló de mis dedos entumecidos y se estrelló contra el suelo de cerámica del restaurante, creando un sonido agudo que hizo que varias mesas cercanas voltearan a mirarnos con curiosidad. El líquido rojo se extendió como una mancha de sangre sobre las baldosas blancas, pero yo no podía moverme, no podía respirar, no podía procesar lo que acababa de escuchar. «Teníamos planes, Rafaela», continuó papá finalmente, levantando la vista de su plato con ojos que parecían completamente vacíos. «Tu mamá iba a estudiar enfermería. Yo tenía una oportunidad de trabajo en Monterrey que nos habría cambiado la vida completamente. Pero llegaste tú, y todo se fue al carajo». Su voz era monótona, como si estuviera leyendo una lista del supermercado en lugar de destrozar a su propia hija. Mis hermanos seguían en silencio absoluto, pero ahora entendía perfectamente sus miradas tensas. Ellos ya lo sabían. Todos lo sabían excepto yo. Durante 28 años había vivido en una mentira construida cuidadosamente, creyendo que era querida, que pertenecía a esta familia, que mi existencia había sido deseada y celebrada. «Por eso siempre fuiste diferente.
agregó mamá con esa misma sonrisa forzada que ahora me parecía absolutamente grotesca. Por eso nunca te tratamos igual que a tus hermanos. Ellos sí fueron planeados. Ellos sí llegaron en el momento correcto. Tú solo fuiste una carga pesada que tuvimos que arrastrar durante todos estos años. El mariachi en la mesa de al lado siguió tocando las mañanitas para una quinceañera que reía feliz con su familia, completamente ajena al drama que se desarrollaba a unos metros de distancia. La vida seguía su curso normal para todos los demás, mientras que mi mundo entero se desmoronaba pedazo por pedazo como un edificio mal construido. Pero ya cumplimos con nuestro deber, dijo papá, cortando un pedazo de cochinita con movimientos mecánicos. Te criamos, te dimos un techo, te alimentamos. Ahora que eres ingeniera y puedes mantenerte sola, finalmente podemos ser honestos. Ya no tenemos que fingir más. Sentí como las lágrimas comenzaron a quemarme los ojos, pero algo extraño sucedió dentro de mí. En lugar del colapso emocional que todos esperaban, una calma fría y extraña se apoderó de todo mi ser. Era como si una parte de mí se hubiera desconectado completamente para protegerme del dolor insoportable que amenazaba con destruirme. Entiendo, dije finalmente, con una voz que no reconocía como mía. Era tranquila, controlada, casi profesional. Gracias por la honestidad. Tomé mi diploma de la mesa, mi bolsa del respaldo de la silla, y me dirigí hacia la salida del restaurante sin voltear atrás ni una sola vez. Detrás de mí, escuché la voz de mamá gritando mi nombre, pero mis pies ya habían tomado su propia decisión. Era hora de demostrarles exactamente lo que significaba desear que alguien nunca hubiera nacido. Caminé por las calles empedradas de la colonia Roma Norte durante horas, mis tacones resonando contra el pavimento húmedo mientras las luces de neón de los bares y restaurantes se difuminaban a través de mis lágrimas. El aire nocturno de Ciudad de México estaba cargado de humedad y smog, pero respiraba profundamente como si fuera el aire más puro del mundo. Por primera vez en 28 años, me sentía completamente libre de las expectativas y decepciones de mi familia. Llegué a mi departamento pequeño pero acogedor cerca del metro Insurgentes pasada la medianoche, con los pies adoloridos y el corazón extrañamente ligero a pesar del dolor. Me quité el vestido azul marino con cuidado, lo colgué en el closet con movimientos deliberados y me senté frente a mi laptop con una taza de café de olla caliente que preparé con canela y piloncillo. Tenía una decisión que tomar y por primera vez en mi vida sería completamente mía. Durante los siguientes 3 días no respondí ni una sola llamada de mi familia. Mi teléfono sonaba constantemente con números conocidos que aparecían en la pantalla como recordatorios insistentes del pasado, pero yo estaba ocupada investigando, planificando, tomando decisiones que cambiarían mi vida para siempre. Había ahorrado dinero durante años trabajando como ingeniera en una constructora mediana, viviendo modestamente en este departamento de una recámara y guardando cada peso que podía. Tenía suficiente para hacer lo impensable. El jueves por la mañana, mientras desayunaba chilaquiles verdes con crema y queso fresco en mi pequeña cocina que daba al patio interior del edificio, recibí una llamada de trabajo que cambió todo. Mi jefe, el ingeniero Hernández, me ofreció liderar un proyecto de infraestructura en Vancouver, Canadá. Era una oportunidad que había estado esperando sin saberlo. Un contrato de 2 años con posibilidad de residencia permanente. Rafaela, me dijo por teléfono con esa voz grave que conocía bien después de 5 años trabajando juntos. Necesito una respuesta para el viernes. Es una oportunidad única, pero entiendo si no puedes dejar México tan repentinamente. Esa misma tarde, caminé hasta la oficina de inmigración canadiense en Polanco, bajo el sol abrasador de julio. El edificio moderno de cristal y acero contrastaba dramáticamente con la arquitectura colonial que rodeaba la zona, como si fuera una puerta hacia un futuro completamente diferente. Llené formularios con letra cuidadosa, programé citas médicas, inicié el proceso de visa de trabajo con una determinación que me sorprendía. Cada documento firmado se sentía como un paso más lejos de la familia que había deseado que nunca existiera. El viernes llegó con una lluvia torrencial típica de julio que convertía las calles en ríos improvisados y hacía que el tráfico se volviera caótico. Llamé al ingeniero Hernández desde mi oficina en el piso 12, mirando por la ventana cómo la gente corría buscando refugio bajo los toldos de las tiendas y los puestos de tacos. Acepto el proyecto en Vancouver.
Le dije con una seguridad que me sorprendió a mí misma. Puedo estar lista para viajar en 2 semanas. Esa noche, finalmente respondí los mensajes de mi familia que se habían acumulado como una avalancha silenciosa en mi teléfono. Había decidido exactamente qué decirles y cómo hacerlo. No sería una despedida dramática llena de reproches y lágrimas. Sería algo mucho más poderoso. Sería la demostración silenciosa de que habían perdido a alguien que valía la pena conocer. Les mandaría un mensaje que los perseguiría por el resto de sus vidas, preguntándose qué habría sido diferente si me hubieran amado desde el principio. Escribí un mensaje grupal que envié a todos mis hermanos simultáneamente. Hola familia. Quería informarles que he aceptado un trabajo en Canadá y me mudo permanentemente en 2 semanas. No habrá despedida ni reunión familiar. Como mamá y papá siempre desearon que nunca hubiera nacido, he decidido cumplir su deseo. A partir de ahora, para ustedes, Rafaela ya no existe. Cuídense mucho. Presioné enviar y apagué mi teléfono inmediatamente. La respuesta no se hizo esperar. A los 10 minutos, alguien tocaba desesperadamente la puerta de mi departamento. Reconocí inmediatamente los golpes insistentes de mamá, seguidos por la voz de papá gritando mi nombre desde el pasillo. «Rafaela, abre por favor. Tenemos que hablar. No puedes irte así». Sus voces se mezclaban con los ecos del edificio, creando una sinfonía desesperada que rebotaba contra las paredes de concreto. Me quedé sentada en mi sala, bebiendo té de manzanilla con miel, mientras escuchaba cómo tocaban durante casi 1 hora. Los vecinos comenzaron a asomarse por sus puertas, curiosos por el escándalo que se desarrollaba en el 4º piso. La señora García del departamento de enfrente salió en bata y pantuflas para preguntarles qué estaba pasando, pero yo no me moví de mi lugar. Era extraño sentir esta tranquilidad mientras mi familia se desmoronaba del otro lado de la puerta. Al día siguiente comenzó una campaña sistemática de acoso emocional que no había anticipado. Mis hermanos se turnaban para llamarme desde diferentes números, tratando de engañarme para que respondiera. Miguel, el mayor, incluso fue a mi oficina en la constructora y armó una escena frente a mis compañeros, llorando y suplicando que reconsiderara mi decisión. Rafaela, mamá no ha parado de llorar desde anoche, me dijo frente a todo el equipo de ingenieros mientras yo revisaba planos estructurales. Dice que se va a morir de la tristeza si te vas así. Por favor, hermana, no puedes ser tan cruel. La ironía de sus palabras me golpeó como una bofetada invisible. Ahora yo era la cruel, después de 28 años de ser tratada como un error que habían tenido que soportar. Miré a Miguel directamente a los ojos y le dije con voz profesional: «Dile a mamá que finalmente va a tener lo que siempre quiso, una vida sin mí». Luego me dirigí al ingeniero Hernández y le pedí que por favor no permitiera más visitas familiares en horario laboral. Tía Esperanza llegó desde Puebla específicamente para convencerme de que no me fuera. Apareció en mi departamento un martes por la tarde con una canasta llena de mole poblano casero y pan dulce de la panadería donde trabajaba mi primo. «Mija, tu mamá me contó lo que pasó en la cena», me dijo mientras yo la dejaba entrar por cortesía. «Pero las familias dicen cosas horribles cuando están nerviosas. No puedes tirar toda una vida por unas palabras dichas en un momento de tensión». Serví 2 tazas de café de olla y me senté frente a ella en mi pequeña mesa de comedor, observando cómo sus manos arrugadas temblaban ligeramente mientras removía el azúcar. «Tía, no fueron unas palabras dichas en tensión», le expliqué pacientemente. «Fueron 28 años de verdad finalmente revelada, y ahora voy a vivir mi verdad también». Tía Esperanza se quedó callada durante un momento largo, mirando fijamente el vapor que se elevaba de su taza de café. Luego suspiró profundamente y me dijo algo que jamás esperé escuchar. «¿Sabes qué, Rafaela? Tienes razón. Yo estuve ahí cuando naciste, y recuerdo perfectamente cómo reaccionaron tus padres. Tu mamá lloró durante semanas, no de alegría, sino de desesperación. Y tu papá se emborrachó durante 3 días seguidos cuando se enteró del embarazo». Sus palabras me golpearon como un puño en el estómago, pero al mismo tiempo me dieron una extraña sensación de validación. Finalmente alguien estaba siendo completamente honesto conmigo. «Siempre pensé que era mi imaginación», murmuré. «La forma en que me trataban diferente a mis hermanos, como si fuera una carga que tenían que soportar». «No era tu imaginación, mija», continuó tía Esperanza, tomando mis manos entre las suyas. «Pero también vi cómo te convertiste en una mujer extraordinaria a pesar de todo eso. Trabajaste más duro que cualquiera de tus hermanos. Te pagaste tus propios estudios. Te hiciste ingeniera sin ayuda de nadie».
Tal vez es hora de que vivas para ti misma. Esas palabras fueron el punto exacto donde todo cambió dentro de mí. No era solo rabia lo que sentía, ni siquiera dolor. Era una claridad cristalina sobre lo que tenía que hacer. Mi familia había pasado casi 3 décadas deseando que yo no existiera, y ahora finalmente iban a experimentar exactamente cómo se sentía esa ausencia. Pero no sería un castigo temporal o una rabieta dramática. Sería permanente, definitivo, irreversible. Tía, necesito pedirte un favor, le dije con voz firme. Cuando me vaya, no quiero que les digas dónde estoy ni cómo estoy. Quiero que para ellos sea como si realmente hubiera desaparecido del mundo. Ella asintió lentamente, entendiendo la gravedad de lo que le estaba pidiendo. Los siguientes días fueron un torbellino de preparativos que me mantuvieron enfocada en el futuro en lugar del pasado. Vendí mis muebles, cerré mis cuentas bancarias mexicanas, empaqué solo lo esencial en 2 maletas grandes. Cada objeto que decidía dejar atrás se sentía como una cadena que se rompía, liberándome de una vida que nunca había sido realmente mía. El día antes de mi vuelo, recibí una llamada inesperada de mi hermano Carlos, el más joven de todos nosotros. Su voz sonaba quebrada, vulnerable de una manera que nunca había escuchado antes. «Rafa, por favor no te vayas», me suplicó. «Sé que lo que dijeron mamá y papá estuvo mal, pero tú eres mi hermana. Yo sí te quiero, siempre te he querido. No todos pensamos igual que ellos». Por un momento, sentí que mi resolución se tambaleaba. Carlos siempre había sido diferente, más cariñoso, más cercano a mí, pero luego recordé que él también había estado ahí esa noche en el restaurante, en silencio, sabiendo la verdad que me ocultaron durante años. «Carlos», le dije suavemente, «si realmente me quisieras, habrías defendido mi derecho a conocer la verdad hace mucho tiempo. Ahora es demasiado tarde para el amor selectivo». Esa noche, por primera vez en semanas, dormí profundamente. Mañana comenzaría una vida completamente nueva, donde nadie me conocería como la hija no deseada. Sería simplemente Rafaela, la ingeniera mexicana que había decidido conquistar el mundo. El aeropuerto Benito Juárez estaba más abarrotado de lo usual esa mañana de agosto. Arrastraba mis 2 maletas por los pasillos llenos de familias despidiéndose con lágrimas y abrazos interminables. Una escena que contrastaba dolorosamente con mi propia situación. Nadie había venido a despedirme. Era exactamente lo que había planeado, pero aún así me dolía de una forma que no había anticipado. Mientras esperaba en la fila para documentar mi equipaje, mi teléfono comenzó a sonar insistentemente. Era mamá, llamando por 15ª vez esa mañana. Esta vez decidí responder, pero no por las razones que ella esperaba. Necesitaba escuchar su voz una última vez antes de cerrar esa puerta para siempre. «Rafaela, gracias a Dios que contestas». Su voz sonaba ronca, como si hubiera estado llorando toda la noche. «Mija, por favor no te subas a ese avión. Podemos arreglar esto, podemos hablar, podemos...» «Mamá», la interrumpí con una calma que me sorprendió. «Durante 28 años ustedes vivieron deseando que yo no existiera. Ahora finalmente van a saber cómo se siente esa realidad». El silencio del otro lado de la línea fue tan profundo que por un momento pensé que se había cortado la llamada. «No era verdad», murmuró finalmente. «Lo que dijimos esa noche. Estábamos nerviosos, no pensamos. Las palabras salieron mal. Mamá, deja de mentir», le dije mientras avanzaba en la fila, observando cómo las familias a mi alrededor se despedían con naturalidad. Tía Esperanza me contó la verdad, sobre cómo lloraste cuando nací, sobre cómo papá se emborrachó durante días, sobre todos los planes que tuvieron que cancelar por mi culpa. Al menos ahora fueron honestos por primera vez en sus vidas. Escuché sollozos ahogados del otro lado, pero algo extraño había sucedido dentro de mí. Esos sonidos que antes me habrían destrozado el corazón ahora me parecían vacíos, como si fueran lágrimas de cocodrilo derramadas, solo porque finalmente enfrentaban las consecuencias de sus acciones. «Rafaela, eres nuestra hija», dijo papá, quien aparentemente había tomado el teléfono. «Sin importar cómo llegaste a este mundo, eres parte de nosotros. No puedes simplemente desaparecer así». «Papá», respondí mientras el empleado de la aerolínea revisaba mis documentos. «Ustedes pasaron casi 3 décadas tratándome como si fuera una carga que tenían que soportar. Nunca fui realmente parte de esta familia. Solo fui una obligación. Ahora los libero de esa obligación para siempre». «No puedes hacer esto», gritó mamá,
recuperando el teléfono. Somos tu familia. No puedes simplemente borrarnos de tu vida como si nunca hubiéramos existido. La ironía de sus palabras me golpeó como un rayo. Mamá, le dije con una sonrisa amarga que ella no podía ver, estoy haciendo exactamente lo mismo que ustedes hicieron conmigo durante 28 años. La única diferencia es que yo lo estoy haciendo de una vez, no poco a poco durante décadas. Colgué el teléfono y lo apagué completamente. Era hora de abordar mi vuelo hacia una vida donde finalmente sería deseada, valorada y respetada. Una vida donde Rafaela no sería un error que corregir, sino una mujer exitosa con un futuro brillante por delante. El vuelo de 5 horas hacia Vancouver me dio tiempo para procesar completamente lo que acababa de hacer. Mientras el avión se elevaba sobre las montañas que rodeaban Ciudad de México, observé por la ventanilla cómo mi país se hacía cada vez más pequeño hasta convertirse en una mancha borrosa entre las nubes. No sentí nostalgia ni arrepentimiento, solo una extraña sensación de liberación que me llenaba el pecho como aire fresco, después de años respirando en un cuarto cerrado. Durante el vuelo, una azafata canadiense de sonrisa genuina me ofreció café y me preguntó en español si era mi primer viaje a Canadá. Sí, le respondí, pero no será temporal. Me voy a quedar. Ella sonrió aún más ampliamente y me deseó suerte en mi nueva aventura. Era la primera vez en semanas que alguien me hablaba sin drama, sin lágrimas, sin súplicas desesperadas. Era refrescante sentir que alguien celebrara mi decisión en lugar de cuestionarla. Al aterrizar en Vancouver, el aire frío de agosto me golpeó la cara como una bofetada vigorizante. El aeropuerto era moderno, eficiente, lleno de personas de todas las nacionalidades que parecían tener propósitos claros y vidas organizadas. Nadie me conocía aquí, nadie sabía mi historia, nadie me veía como un error que había arruinado planes familiares. Era simplemente una ingeniera mexicana comenzando una nueva etapa profesional. El ingeniero Thompson, mi nuevo jefe, me recibió personalmente en el aeropuerto con un cartel que decía «Welcome Rafaela Morales». Era un hombre alto, de barba canosa y ojos azules amables, que me estrechó la mano con firmeza mientras me explicaba los detalles del proyecto de construcción de un puente en el área metropolitana. «Hemos revisado tu portafolio», me dijo mientras caminábamos hacia su automóvil, «y estamos realmente emocionados de tenerte en el equipo. Necesitamos exactamente tu experiencia en estructuras sísmicas». Durante el trayecto hacia mi nuevo departamento temporal, Thompson me contó sobre Vancouver, sobre las oportunidades de crecimiento profesional, sobre el proceso para obtener la residencia permanente. Cada palabra que decía sonaba como una puerta que se abría hacia un futuro que yo misma había elegido. Por primera vez en mi vida, alguien me estaba dando la bienvenida no por obligación familiar, sino porque realmente querían que estuviera ahí. Esa primera noche en mi pequeño apartamento amueblado con vista a las montañas, encendí mi teléfono por última vez. Tenía 147 llamadas perdidas y más de 200 mensajes de texto de mi familia. Los leí todos sin responder ninguno. Eran una mezcla de súplicas desesperadas, reproches furiosos, promesas de cambio y amenazas veladas. Mis hermanos me acusaban de ser cruel e inmadura. Mis padres alternaban entre pedirme perdón y culparme por destruir a la familia. Pero el mensaje que más me impactó fue uno de mi hermano Carlos que decía: «Rafa, mamá está en el hospital. Tuvo un colapso nervioso cuando se dio cuenta de que realmente te habías ido. Los doctores dicen que está en shock. Por favor, aunque sea llámanos para saber que estás bien». Leí ese mensaje 3 veces, esperando sentir culpa, pánico, la necesidad urgente de regresar corriendo. Pero lo único que sentí fue una tranquilidad extraña. Finalmente estaban experimentando lo que significaba perder a alguien para siempre, lo que habían hecho que yo sintiera durante toda mi vida con su rechazo constante. Apagué el teléfono, lo guardé en un cajón y decidí que mañana compraría un número canadiense nuevo. Rafaela Morales, la hija no deseada, había muerto oficialmente. Ahora era solo Rafaela, la ingeniera que había venido a construir puentes en un país que la recibía con los brazos abiertos. Los primeros meses en Vancouver fueron una revelación constante. Cada mañana despertaba en mi apartamento con vista a las montañas Coastal y sentía una paz que jamás había experimentado en México. El proyecto del puente avanzaba exitosamente bajo mi supervisión, y mis colegas canadienses me trataban con un respeto profesional que contrastaba dramáticamente con la dinámica tóxica que había dejado atrás. Por primera vez en mi vida, mis opiniones eran valoradas,
mis ideas implementadas y mis logros celebrados sin condiciones. Durante las primeras semanas, había mantenido mi teléfono mexicano guardado en el cajón, pero la curiosidad finalmente me venció. Una tarde lluviosa de octubre, mientras bebía té chai en mi cocina, decidí encenderlo por última vez. Los mensajes se acumulaban como una avalancha digital, más de 500 textos, llamadas perdidas que llegaban a los miles, correos electrónicos desesperados de familiares y conocidos. Tía Esperanza había cumplido su promesa de no revelar mi ubicación, pero había enviado un mensaje que me hizo sonreír amargamente. «Mija, tu mamá ha preguntado por ti en cada iglesia de la ciudad. Enciende velas todos los domingos y reza para que regreses. Irónico, ¿verdad? Ahora que no estás, finalmente descubrió que te necesitaba». El mensaje incluía una foto de mamá en la Basílica de Guadalupe, arrodillada frente al altar con los ojos hinchados de tanto llorar. Carlos había enviado actualizaciones constantes sobre el estado de la familia. Papá había comenzado a beber más de lo normal. Mamá había perdido 15 kilos y se había vuelto obsesiva con revisar mi habitación de la infancia como si fuera un santuario. Mis otros hermanos alternaban entre culparme por la destrucción familiar y admitir secretamente que tal vez habían sido injustos conmigo durante todos estos años. Pero el mensaje que más me impactó llegó 6 meses después de mi partida. Era de Miguel, mi hermano mayor, y decía: «Rafa, ayer mamá me preguntó cómo eras de niña, qué te gustaba hacer, cuáles eran tus sueños. Me di cuenta de que no sabía responderte. Ninguno de nosotros te conocíamos realmente. Te tratamos como un fantasma durante tantos años, que cuando realmente te convertiste en uno, no supimos qué habíamos perdido hasta que fue demasiado tarde». Esa noche tomé una decisión definitiva. Formateé completamente mi teléfono mexicano. Cancelé todas mis cuentas de redes sociales asociadas con mi vida anterior y oficialmente cambié mi estatus migratorio a residente permanente de Canadá. Rafaela Morales de Ciudad de México había dejado de existir oficialmente. 2 años después, mientras celebraba la inauguración del puente que había ayudado a diseñar, recibí una promoción inesperada como jefa de ingeniería estructural de la compañía. Durante el brindis con champán francés, rodeada de colegas que se habían convertido en mi nueva familia elegida, reflexioné sobre la ironía perfecta de mi situación. Mis padres habían deseado durante 28 años que nunca hubiera nacido, y yo había cumplido su deseo de la manera más literal posible. Para ellos, Rafaela había desaparecido del mundo como si nunca hubiera existido. Pero para mí, finalmente había nacido de verdad, en un lugar donde era genuinamente deseada y valorada. La venganza más dulce no había sido causarles dolor, sino demostrarles exactamente lo que habían perdido cuando decidieron que mi existencia era un error. Ahora vivirían para siempre con esa pérdida, mientras yo florecía en una vida que había construido completamente desde cero.